porque aún no había anuncios en Facebook, pero mira. Vale, salimos, hicimos una promoción que nos funcionó mucho, fue el primer pico este de aquí, ¿vale? Esto fue una promoción que nos funcionó mucho, otra promoción que nos funcionó mucho, y aquí hicimos una cosa, que es que hicimos una cuestión viral en cuestión de causa social, ¿no? Intentamos implicar a mucha gente para que defendiera su causa, y se empezaron a meter animalistas, o sea, gente de protectoras de animales, y nos metió este castañazo de aquí. ¿Pero qué pasó? Que toda esta meseta no es que dejáramos de crecer, es que toda esa gente que entró por una cosa que en realidad no compartía, porque luego se ponía una que si sois unos materialistas del centro comercial, no sé qué, fue un abandono masivo de toda esta gente lo que nos mantuvo planos todo este tiempo, hasta que absorbimos toda esa pérdida. Porque vamos a tener pérdidas, va a haber gente que se va a ir dando de baja, entonces o crecemos o morimos. O sea, esto es como en la vida es como una escalera mecánica al revés. Si la subes, pero si te paras te vas para abajo, ¿vale? Y aquí a castañazo impresionante. ¿Qué pasó? Que bueno, que vino la competencia de esta gente y nos fichó por más dinero y nos fuimos. Pero mira que, o sea, hicimos esto, 54.000 fans en 6 meses, luego aquí gran parte de la directiva ya vio negocio y ya se metió y ya empezamos a no tener todo el control, y cuando nosotros nos vamos, siendo tan grande, es muy difícil no crecer, ¿eh? Lo tienes que hacer muy mal. Lo tienes que hacer muy mal para no crecer cuando es tan grande. Entonces, bueno, esta es una de las cosas. Ahora mismo tienen unos 22.000 seguidores al día. Es su principal medio de comunicación. De hecho, las marcas como FNAC o las marcas como Apple, que cubrimos la apertura de la Apple Store de Barcelona, que está aquí, al principio no querían negociar, y luego cuando ya ves que pone el hola y 400 me gustas y tal, automáticamente las marcas ya quieren apalancar contigo. Porque en esta promoción cruzada, que es algo que os recomiendo incluso con gente de vuestro sector, que no sea competencia directa, pero sí que pueda ser complementario, la promoción cruzada es lo mejor. Porque claro, si nosotros cruzamos promoción, llegamos al doble de gente por la mitad del presupuesto. O sea, nos conviene, ¿no? Bueno, este es uno de los casos de éxito. Fue divertidísimo, fue divertidísimo. En la última apuesta, que esto estábamos creciendo unos 600 fans al día, una cosa así, fue maravilloso, fue increíble. Pusimos al final de 2010, yo recuerdo como un momento culminante de esto, 2010 le pusimos a la gente, oye, ¿qué ha sido lo mejor del 2010 para vosotros? Y lo guardamos como oro en paño. Hay, no sé si fueron 300 y pico de comentarios el mismo día. El Facebook, qué bien lo habéis hecho, cómo nos habéis cuidado, porque aquí hay otra, el community manager, en América ya está pasando, acabará siendo como un futbolista, a nivel salarial, me refiero, ¿eh? Un community manager que sepa de un sector, que pueda llevar 2 o 3 audiencias de un sector dado, ganará lo que quiera, porque al final es la imagen de la marca. O sea, si yo te pongo en el muro, oye, ¿qué tal? Psicológicamente, cuando tú estás en internet estás solo. Y si estás solo y el tema te interesa, si alguien interactúa contigo te vas a enganchar. Pero claro, si tú pones algo, nadie te reacciona, y si el día que te contesta no te contesta sabiendo lo que te contesta, caput, ¿no? A mí, no sé, si te gusta el automovilismo y tú te vas a un foro de coches y pones una pregunta y te contesta alguien que no sabe de lo que habla, automáticamente se te cae su reputación al suelo. O sea, estamos dejando esto en manos como que lo haga un becario, pero así como no le estamos dando la importancia que tiene, es nuestra imagen pública, que tiene mucha importancia. Vale, esto es una cosa que hice porque bueno, a mí me gusta la música y nada, y me aburría. Claro, con la consultoría es muy duro, ¿no? Porque tú ayudas a una empresa a hacer grande algo y luego, claro, eso no es tuyo. Eso no es tuyo, tú no lo puedes seguir explotando porque eso es de la empresa. Y cuando tú tienes algo ya muy grande, pues claro, tú estás como desde fuera, ¿no?
diciéndole lo que tal, pero no es tuyo. Entonces pensé, coño, firmamos contratos cada vez más grandes, pero es que al final de cuentas no nos queda nada. ¿Cuál es el activo tangible? Es el consolidar una marca propia, ¿no? Entonces, bueno, podríamos generar contenido barato, desde casa, o cualquier cosa, fácil, podríamos ser constantes, y bueno, ya veis. Fíjate una cosa, mira, de los 50, bueno, que ya deben ser casi 60, ¿no? No sé, bueno, es que esto desde hace 2 o 3 días. Mira, los amigos de los fans son 20 millones con casi 400.000. Esta semana, porque estos son números de semanales, estos son cifras semanales. El alcance total de la semana, que es la cifra de la derecha, fue casi 2 millones, un 21% menos que la semana anterior. 2 millones de impactos en una semana. Eso, en coste televisivo, es incalculable. Es incalculable. Ahora mismo, David Guetta está cobrando un pastizal de las teles, pero ¿sabéis por qué cobra un pastizal de las teles? Porque David Guetta tiene más audiencia que todas las televisiones europeas públicas juntos. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. O sea, eso nunca había existido. Y volvemos al origen de la conferencia, que es, estamos delante de la herramienta de inversión más grande de la historia. Sin dudas, sin dudas. Si no lo queremos ver, yo lo que os recomiendo es que los que tengáis abuelo, que cuanto más mayor mejor, ir a vuestro abuelo y decirle que estáis en crisis. Se os va a reír en la cara. Se va a reír de vosotros en la cara. Tenemos delante unas herramientas que nunca nadie en la civilización histórica ha tenido en la mano. Y nosotros nos estamos quejando de lo que no tenemos, en lugar de centrarnos en lo que sí tenemos, ¿vale? O sea, ya ves, coste cero. Yo ahí con la guitarrita, 4 cositas y ya tenemos aquí una liada que cada día que digo algo sería ahí un mogollonazo que no sé ni lo que va a pasar. Pero es lo que te digo, o sea, se puede hacer, es fácil, es simplemente saber cómo ordenar el Facebook, y ahora si queréis hablamos concretamente de Facebook y hablamos de alguna cosa más. Esto fue un caso de buscadores, por ejemplo. Mirad, una cosa tan difícil como es el tema del inmueble y el tema de las reformas y tal. Fijaros cómo está esa primera posición, Rehabilitación Edificios Barcelona. Está todo, ¿veis la diferencia que hay entre lo que es pago? O sea, diríamos que todo esto y esto es AdWords, ¿vale? Y esto es orgánico, ¿vale? La primera posición del orgánico en esta búsqueda es una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cosa? Mucho vídeo y las cosas bien hechas. O sea, no nos pueden dar gato por liebre. Ahora lo que está pasando en el mercado del marketing online es lo siguiente. Es como si yo entro en un restaurante y me ponen un trozo de filete congelado y una patata cruda sin pelar. Y yo le digo al camarero, hombre, ¿pero esto qué es? Y el tío me dice, no, es que las metatags y el mercado, no sé qué, y yo voy y me lo trago. Es lo que está pasando en este tema. Entonces, o sea, tenemos que leer un poco más y antes es mucho más rentable, antes de tomar una decisión de compra o de tomar una decisión de inversión, es mejor leer un poco o informarse bien, pero olvidaros de teorización. Gente que haya ganado. La ley de lo obvio, ¿no? ¿Por qué los japoneses no tienen premios Nobel? Porque los tíos lo que hacen es, enséñame tu excelencia. Se van a los alemanes y le dicen, enséñame a hacer relojes o cámaras fotográficas. Y se van a los suizos y oye, enséñame a hacer relojes. Y van y lo hacen. Y van y lo hacen porque dicen que el pez gordo se come al pequeño, ¿no? Eso se dice, pero eso no es cierto. Porque ¿qué pasa si el enano se sube a hombros del gigante? Que ve más y sabe más que el gigante. Es exactamente eso. O sea, yo no podría empezar a hacer un coche sin ver qué han hecho otros al respecto antes, ¿no? Porque empezar de cero la evolución de un coche sería absurdo. Yo voy a coger desde dónde están los que ganan, y eso significa, dejémonos de teorías y vayamos a los que ganan. Veamos quién es de nuestra competencia que lo está haciendo mejor y por qué. Analicemos eso. Muy bien. Pues muchas gracias.
Ha sido un placer, de verdad. Esperamos poderlo repetir. Nosotros estamos ubicados en Barcelona, aunque vamos a abrir, estamos ya en proceso de instalación en Madrid, y espero que nos podamos volver a ver, y os agradezco muchísimo la paciencia, el tiempo y que hayáis venido. Ahora sí que